Bueno, nos hemos encontrado un Izarra que es el que esperábamos, o sea, no nos ha sorprendido. Y bueno, yo creo que es lo que hemos visto todos, ¿no? Hemos generado muchísimas ocasiones, han sacado incluso varios balones debajo del larguero, ha habido un larguero también, o sea, han habido diferentes situaciones en las que nos hemos podido poner por delante, sobre todo los primeros 10 minutos. Y bueno, y al final son ellos los que se llevan la victoria, ¿no? Es verdad que ellos meten el gol, nuestro lateral condicionado porque le sacan una tarjeta en el minuto 7 y está condicionado en esa disputa, en ese duelo. Pero bueno, ellos es verdad que hacen el gol, a partir de ahí en la primera parte saben defenderlo muy bien, no se encuentran a disgusto, la verdad es que se encuentran cómodos, ¿no? Nosotros creo que abusamos demasiado del juego directo. Y en la segunda parte pues creo que hemos lateralizado un poquito más el balón, en cuanto hemos hecho que combinábamos 2 o 3 veces, encontrábamos o conseguíamos finalizar la jugada, y además también hacemos daño en diagonales haciéndonos con esa segunda jugada, ¿no? La segunda parte ha sido un monólogo. Pero bueno, me voy con ese. Evidentemente pues perder siempre sabe fatal, en una eliminatoria pues es complicado, pero hoy un Formentera que no ha sido un buen Formentera ha generado mucha ocasión y ha recibido solo un disparo a puerta o 2. Hoy ha habido unas cuantas imprecisiones, el gol da la sensación que ha hecho daño, ¿no? Parece que ha puesto a los jugadores un poco nerviosos, han precipitado muchos balones largos. No sé si... Bueno, es una eliminatoria, son partidos de mucha tensión. Tú comienzas bien, porque hemos comenzado muy bien, hemos empezado apretando, generando ocasiones, sacando córneres, saques de banda en su portería, y de repente pues se encuentran ellos con el gol, que no digo que se lo encuentren, que al final ellos juegan a eso, hacen transiciones ofensivas muy buenas, ya lo sabíamos, y bueno, una que no hemos sabido frenar, pues ha acabado en gol. Equipo muy físico y con bastante oficio. Sí, bueno, ellos se sentían cómodos también en ese juego directo. Creo que nosotros hemos pecado, como he dicho antes, de ese juego directo. Aún así, en la segunda parte, yo creo que hemos generado ocasiones tanto en ataque combinado como en juego directo. Y sí, ellos evidentemente se sienten cómodos ante balones frontales, se hacen con esas segundas jugadas. Es un equipo físico, duro, que se va a defender, y bueno, nos va a tocar ir allí. Y es una situación parecida a la que vimos la semana pasada en Cerdañola. Tenemos que ir a ganar, no queda otra. Hablábamos con el míster de Izarra y nos decía que un campo prácticamente muy parecido al del Formentera, y que la eliminatoria es como si estuviéramos en la media parte del partido con un solo gol de diferencia. Y paralelamente a este comentario hemos visto a los jugadores del Formentera que salían con la cabeza baja, pero convencidos de que se puede sacar esta eliminatoria adelante. Bueno, sí, al final no es mal, si hay cabizbajo, has perdido, ¿no? Has perdido, y creo que el equipo lo ha hecho bien. Estoy muy contento con la actitud de todo el equipo, y estoy convencido de que ayer lo vamos a sacar. Estoy de acuerdo también con el míster de ellos. El contexto es el mismo, es césped artificial, y vamos a ver un partido muy parecido, y espero que con un mejor Formentera. ¿Dónde pueden estar las claves en este partido de vuelta? Yo creo que necesitamos ser nosotros mismos. Yo creo que cuando nos ponemos a jugar y cuando empezamos a conectar con los jugadores de calidad, yo creo que este equipo pues marca las diferencias, ¿no? En la segunda parte, en cuanto hemos hecho un par de triangulaciones, hemos entrado por ambas bandas, tanto con Antonio como con Jorge, Juliano, Iván. O sea, hemos hecho daño, y además sometiendo y haciéndonos con esas segundas jugadas para volver otra vez a someter. Yo creo que nosotros somos buenos con balón, y tenemos que demostrarlo allí. Por último, Montalbán se ha retirado después de este impacto sobre la máscara, que creo que es está recuperando de la rotura de la nasal, y no sé si tenemos alguna baja de cara al partido del fin de semana que viene, a priori ahora, una vez final el partido. Bueno, en principio están todos bien, hay que esperar a ver a Montalbán. Ya ha sido mala suerte, ¿no? Que a 5 segundos de que pitara el final, o a 2 segundos de que pitara el final de la primera parte, pues lleva justo el pelotazo en la cara, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea nada, y que pueda estar también para la semana que viene.